Estimados estudiosos, sean bienvenidos a esta videoclase al respecto de la planeación estratégica, eh, centrándome en el gobierno de los procesos. ¿Por qué escogí este tema? Que de golpe está, la primera lectura es que se puede decir que este concepto está fuera de lo que estamos viendo en el módulo uno. Pero como se darán cuenta en la presentación, es completamente coherente en el sentido de quién lidera eh, lo que sucede en la organización y por tanto es el dueño o tiene como su brújula los indicadores, y es quien además tiene, vela, encuentra, gestiona la necesidad del uso de herramientas TICS en función de medir de manera cierta indicadores, eh, de gestionar, de facilitar todos los recursos necesarios, orientando a la organización a la gestión de los planes de acción que se deriven de el incumplimiento de metas, del incumplimiento del logro de objetivos. Porque es que los objetivos no son simplemente un número que queda en un sitio o de un análisis que alguien desde el escritorio pueda hacer de manera eh, mínima, básica o supremamente avanzada, sino de cómo lo que sucede en los indicadores se traduce en el quehacer del día a día en función de mejorar, de cambiar y de orientarse al logro del cumplimiento de la promesa de valor de la organización. Bien, sigamos entonces adelante los temas que se van a tocar en esta sesión de trabajo. Primero vamos a hablar de los procesos y el gobierno de las organizaciones, por tanto de la necesidad de ese gobierno de los procesos. Y aquí ya que vamos a amarrar de manera coherente con el uso de las herramientas TIC en, en, en el manejo de los indicadores, vamos a conocer el concepto de gobierno de procesos, y vamos a pararnos a encontrar la diferencia entre la madurez de la gestión a el gobierno de los procesos, llegando en el punto 5 a entender la triple E, que es un concepto, como lo veremos más adelante, al respecto del gobierno integral de los procesos, las etapas del gobierno de los procesos, la matriz del gobierno de los procesos, cerrando con unas conclusiones. Entonces, empecemos. Este gráfico tiene como objetivo empezar a hacer clic con lo que estamos viendo en el módulo. Básicamente, cada compañía tiene una cultura organizacional particular que puede estar o no, que debería, pero en muchos casos y desafortunadamente algunos ejercicios de misión y visión en las aplicaciones de la ISO 9001 son de mentiras o son de papel. En cambio, en otras organizaciones, esos ejercicios misional, visional, no solo están en el papel, sino que además se aterrizan y se viven, permitiendo que los diferentes colaboradores de la organización tengan esa camiseta puesta. Entonces aquí hablamos de cómo la cultura organizacional es el piso, soporte de los pilares de la gestión del conocimiento, del quehacer diario que se traduce en una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que entra en un ciclo desde el gobierno de los procesos, el desarrollo de la implementación, la evaluación de los mismos y sigue siendo coherente, debe seguir siendo coherente con la planificación, con la planeación estratégica. Entonces tenemos una planificación a largo plazo y una programación a mediano y corto plazo que van avanzando de manera coherente.
De tal manera que podamos llegar a solucionar, a dar respuesta a unas preguntas que se basan en que el rol del gobierno de procesos es el marco de la gestión de una organización por procesos. Van a encontrar bibliografía del Process Strategy Group. Básicamente solucionaremos, daremos respuesta a preguntas como cuáles son las etapas del gobierno de procesos y cuál es el cometido de cada una de esas etapas, qué aspectos se deben tener en cuenta en el gobierno de procesos, qué es el gobierno de procesos y cuál es su cometido, qué requiere una organización para poder gestionarse integralmente por procesos y qué aporta la gestión por procesos. Este siguiente slide a mí me gusta mucho porque permite entender el momento tan fascinante que estamos viviendo hoy. Eh, es que mire, la gestión de procesos es el resultado de un gran avance en el modo de gobernar y dirigir la propuesta de valor de las organizaciones. Por favor, entendamos que no es el cometido de esta aula ahondar en, en la materia de gestión por procesos, mm, pero que debemos tener coherentemente esa visión. Entonces, hoy las organizaciones están dejando de ser verticales y están propendiendo por ser horizontales. Entonces, venimos de un entorno estable y predecible que hoy es cambiante, de una orientación al producto, hoy hablamos de orientación al cliente, de unos objetivos en donde medíamos la eficacia, hoy medimos la satisfacción al cliente y nos comparamos con nuestros competidores. Veníamos de un nivel cultural bajo y hoy las organizaciones jalonan niveles culturales más altos. Venimos de una gestión tayloriana de medir tiempos y movimientos y pasamos hoy al manejo, a la aplicación de Six Sigma o Lean Manufacturing o diferentes metodologías de mejoramiento, unas, por ejemplo, casadas con el mantenimiento, como lo puede ser Total Productive Maintenance, TPM. Venimos de tipos de organizaciones jerárquicas y verticales y tendemos a encontrar, a vivir organizaciones horizontales en donde la cadena de valor se orienta por completo en función al cliente final. Eh, entonces, para ello vamos a dar una versión esquemática sobre la gestión de los procesos. Los cambios del entorno eh, piden asimismo un cambio de gestión en las organizaciones. Esto pues supone operativamente una propuesta de gestión, los beneficios que aportan a la organización, los requisitos necesarios para que se gobierne la organización por procesos de un negocio. En esta tabla, pues básicamente observamos una explicación esquemática de la realidad actual, del momento que en el mundo entero se vive eh, esta etapa de cambio, caracterizada por un entorno de total fluctuación. Lo anterior se traduce en que el modelo de gestión de las organizaciones para poder mantener unos niveles de competitividad sean sostenibles. Entonces debemos partir de que hoy por hoy se hace necesario un cambio en la gestión pasando de mirar hacia adentro para entender cómo nos relacionamos hacia afuera. El modelo de gestión tradicional supone que la demanda es estable, de modo que se trata de organizar las actividades de la organización para poder satisfacer la demanda. Y la realidad actual es que los mercados están moviéndose, están cambiando. Antes producíamos lotes gigantescos de lo mismo para todo el mundo y hoy estamos entendiendo que debemos ofrecer bienes o servicios personalizados. Bueno, sigamos adelante. Aquí en este slide les quiero mostrar cómo es esa diferenciación entre una organización vertical y una horizontal. Para esto, pues los dos gráficos que les muestro
Los dos pues son válidos para diferentes organizaciones y se pueden intuir diferencias entre los modelos de gestión, siendo coherentes con la tabla que vimos en el slide anterior. Las organizaciones funcionales, denominadas verticales, no explican al cliente en su modelo organizativo ni detallan la propuesta de valor de la organización. Además, este modelo organizativo condiciona la aparición de algunos problemas, sobre todo en fases de ajuste, donde se acentúa la necesidad de una reflexión coordinada para poder adaptar la organización a los medios del entorno, como por ejemplo, aparición de aislamientos entre las áreas funcionales, eh, conocidas como silos, ¿sí? Entonces, los estudiosos de este tema comparan a las organizaciones verticales con un grupo de silos en donde cada silo es un proceso. Eh, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado vivir ejercicios en donde hay áreas que le echan pullas a otros, pero pullas no solo en vainazos, sino que van un poco más, van muchísimo más allá, porque parten del supuesto de que lo importante es que su proceso esté bien. Y entonces no ven a la organización como un todo, sino como silos. Y los estudiosos de este tema consideran ese tipo de escenarios, de ejercicios, como le dan el nombre de siluitis. Entonces, yo voy hasta donde mi proceso está bien. No me importa qué pasó con el cliente final porque a veces ni tengo contacto con él, pero lo importante es que mi proceso esté bien. Y ahí empezamos a tener problemas porque a veces algunas organizaciones dicen, no, pero si los indicadores de mis procesos son muy buenos, mire, mi cadena de valor tiene estos cuatro, estos cinco, estos seis procesos y cada uno tiene indicadores muy buenos, pero al final no cumplimos la propuesta de valor, la promesa de valor al cliente final. Básicamente por eso. Las organizaciones horizontales se gestionan por procesos y están totalmente orientadas al cliente final. Así, ese tipo de gestión organizativa tiene dos líneas de actuación claras. Lo primero es identificar sus necesidades, las necesidades del mercado y diseñar una idea de negocio que logre eh, cumplir esas necesidades, es lograr la satisfacción. Y pues en segundo lugar, se estructuran internamente para ser capaces de satisfacer los requerimientos del mercado, eliminando las actividades que no le suman valor. Entonces aquí la apuesta es por que cada una de las tareas que ejecutan los colaboradores de los procesos construyan valor agregado, porque de lo contrario deben eliminarse. Claro, no de ya para allá, sino haciendo un análisis juicioso en función de sumar, pero de sumar de manera coherente con los demás integrantes de la cadena de valor. Mm, Una vez que hemos encontrado la gestión por proceso, vamos a referirnos al concepto de gobierno de una organización para poder entrar y por tanto comprender el concepto del gobierno de procesos. Lo que nos permita pues justificar su necesidad. Hay un autor, al final les muestro la bibliografía completa, Berenguer, su libro de 2011 en la página 102 afirma que la organización mejor gobernada es aquella que gobierna con excelencia sus activos clave. ¿Y cuáles son los activos clave? Sus procesos. En otras palabras, el gobierno organizativo es un concepto que hace referencia a la gestión integral de la organización, más relacionada a la dirección estratégica, y que visualiza la organización como un todo, analizando cómo se desarrolla la misión organizativa y si la propuesta de valor de la organización es competitiva. Por eso es tan importante compararse con los competidores. Pues básicamente de este modo de gestionar las organizaciones se tienen ventajas. Entonces veámoslo desde dos vistas diferentes. Desde un punto de vista operativo, en donde al trabajar de manera horizontal con un gobierno de procesos
eh, excelente, logramos consistencia, control de los costos, velocidad de servicio, calidad, y nuestro servicio empieza a tener un renombre que propende, que facilita la construcción de la marca. Desde el punto de vista estratégico, vemos que la alineación entre la realidad operativa y la estrategia empresarial mm, brinda de manera coherente resultados, que la creación de la cultura de adaptación al cambio facilita y dinamiza cambios, que se acentúa el protagonismo del factor humano en la organización en función de la mejora continua, de la reingeniería, de nuevos productos, de nuevas ideas, palabras más, palabras menos, de innovación, pero no de un área determinada, de un proceso determinado, sino la innovación como cultura organizacional. Se acentúa el protagonismo de este factor humano, siendo pues coherente con el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores de la organización. La gestión por procesos constituye un marco de actuación sobre lo que se pueden introducir otras propuestas de mejora, pues entendiendo que cada organización tiene un ADN propio. Bien, vamos a trabajar entonces en este momento de manera muy clara el gobierno de procesos de una organización y de sus activos. Para entender mejor el concepto de gobierno de la organización, pues lo voy a explicar a partir del modelo propuesto por el Center for Information System Research, por sus siglas en inglés CISR, esto del Massachusetts Institute of Technology, con sus siglas en inglés MIT. Ahí van a encontrar una bibliografía muy importante. Pues encontramos en la parte superior de la figura que se hace referencia a la organización como una entidad con un ADN propio, que tiene unos conceptos misionales, visionales y unos valores definidos, que trabaja por el equilibrio entre los intereses de los diferentes stakeholders, entendiendo que los stakeholders son eh, son las personas que interactúan con la organización, partiendo desde los accionistas, teniendo en cuenta los clientes, los colaboradores, los proveedores, etcétera. De tal manera que una vez que se ha llegado a un estado de equilibrio y se ha definido el norte, la dirección a seguir, pues aquí entra en juego el comité de dirección que articula esas estrategias, que idea esas estrategias y las aterriza, promoviendo comportamientos colectivos e individuales mm, que deben atender las regulaciones, los mandatos del Consejo para definir la estrategia de la organización y cómo llevarla a cabo en función de construir un ciclo continuo. Trazamos una estrategia, la aterrizamos, la medimos. Este es un PHBA continuo, donde planeamos una estrategia, donde hacemos, construimos, incorporamos, gestionamos ese plan, lo verificamos y en el actuar reaparece un nuevo plan estratégico. Que tiene de positivo este componente y esta ciclicidad continua? Pues básicamente que es coherente con los cambios constantes que hoy vivimos, que hoy viven todas las organizaciones. Pues partimos también de que es un hecho modificable, que alguno de los activos clave genera más valor si se coordina de una manera integralmente, de una manera adecuada. Este hecho nos adentra pues en el cometido del gobierno de los procesos, que es definir y detallar un marco de actuación para desarrollar el máximo potencial de los activos clave de la organización. Entonces, si yo defino y detallo un marco de actuación,
necesito medirlo. Y aquí es donde hacemos el clic con los dos módulos de la asignatura, en función de cómo las herramientas TIC se convierten en aliados estratégicos del ejercicio y del quehacer de las organizaciones, porque cada organización es particular. Si una herramienta TIC fue exitosa en una compañía, no tiene por qué serlo en otra, porque el ADN de las dos es diferente. Claro, podemos entender casos, estudiar casos exitosos, no para copiarlos, sino para entender desde el punto de vista metodológico cómo se gestionaron en función de construir. De tal manera que esta labor de gobierno englobaría acciones como la definición y asignación de responsabilidades con capacidad de decisión, de contar con la dotación y asignación de recursos, el diseño e implementación de las relaciones de coordinación entre esos activos clave. Porque es que la definición de los estilos de dirección para generar las culturas de trabajo participativas, pues empiezan a dar resultados en función de lo anterior. Veámoslo desde el punto de vista de un ejemplo. Se puede afirmar qué acontece con las personas, con los seres humanos, de procesos y de negocio en las TIC, en las tecnologías de información y las comunicaciones. Mm, a ver, de hecho, se ha visto que las organizaciones basadas en procesos de negocio enfatizan, por un lado, con la interrelación entre sus tres activos, pero por otro, una gestión de ellos radicalmente innovadora basada en los sistemas de gestión por procesos. De este modo, el gobierno de una organización define y detalla los marcos de actuación donde se va a desarrollar, donde se van a desarrollar las acciones operativas de la misma y que condiciona tanto la gestión de los recursos como la dirección de las personas que trabajan en la empresa. Los diferentes autores documentan cómo la experiencia constata el reconocimiento que exige y que por lo tanto es exigible eh, en los business value, en los valores de los negocios, derivando del buen gobierno de las organizaciones. Pero ese gobierno de procesos es necesario. Pues básicamente el gobierno de organización es un aspecto que condiciona la buena gestión de la misma, desde un punto de vista operativo, ya que hace referencia a las decisiones que definen las directrices para implantar la estrategia y condiciona la gestión de los procesos operativos que ejecutan la propuesta de valor de dicha compañía. Un ejemplo de ello se ve como las relaciones entre los activos claves condicionan el funcionamiento de los procesos operativos de la organización. En los primeros puntos que estoy tratando, pues se están justificando el valor aportado por la gestión por procesos en una organización. Sin embargo, para que la gestión por procesos sea competitiva, es fundamental facilitar el ambiente, el terreno para que lo anterior pueda dar fruto. La realidad es que las organizaciones que han abordado y tienen en marcha programas de mejora de procesos de negocio son necesariamente organizaciones con visión por procesos, lo que limita mucho la potencialidad y el éxito de ese modelo de gestión. La pregunta que debemos hacer aquí es: ¿quién toma las decisiones cuando aparecen problemas en el desarrollo de un proceso en las áreas funcionales eh, que no son las del proceso a su cargo? ¿Cómo puede tener acceso a información de otra área funcional que se precisa para seguir en un determinado proceso?
cómo gestionar las necesidades de cada departamento en función de los procesos. También nos podemos preguntar cómo equilibrar la carga de trabajo del personal del departamento en base a los procesos. Cómo hacer que la gente tenga la visión de conjunto y no solo de un silo. Cómo sensibilizar a la gente para que los problemas de otra área funcional también le importen, le involucren y le afecten. O sea, le afectan, pero que se enteren. Cómo cambiar la mentalidad de la gente que lleva años trabajando en una misma organización y que además dicha organización es funcional, pero que su conocimiento propende, facilita o facilitaría el cumplimiento y el buen nombre de la organización. Aquí es importante tener en cuenta las respuestas y la solución para esas preguntas que deben ser cotidianas y que mucho de lo anterior va a resultar en la implementación de la gestión por procesos de una organización. Es que el paso entre la gestión por procesos a la gestión de una organización por procesos no es un tema ni rápido, ni de moda, ni transitorio, ya que la falta, la carencia en la definición del marco de actuación donde se debe desarrollar lo anterior puede conllevar a unos niveles de tensión que hagan insostenible el ejercicio. Por lo anterior, la gestión de una organización por procesos exige una labor de reflexión y toma de conciencia del valor de los procesos para la entidad, viéndola como un todo, un planteamiento organizativo en base a los procesos de negocio donde se identificarán y además se despliegue una estrategia, una actividad definida en base a procesos de negocio, una asignación de recursos a la vista de las necesidades de los procesos, eh, que sea coherente con las medidas de desempeño que se tomarán de los procesos. Entonces se pueden dar cuenta con lo anterior que estamos viendo un todo para poder empezar a estudiar detenidamente las medidas de desempeño y poder hablar de indicadores, de Key Process Indicators, KPIs, indicadores claves de proceso, llegar a entender por qué es importante un tablero, un Balance Scorecard. Quiero construir bases para darle coherencia a lo que estamos viendo en la asignatura. La gestión de una organización por procesos también incluye aspectos como la gestión del tránsito de la organización funcional entre los diferentes procesos. Mediante un liderazgo capaz de asumir ese reto y una dirección de los colaboradores, se puede orientar a los procesos potenciándolos y desarrollando el factor humano de los mismos para incrementar la organización, la competitividad. De tal manera que estos aspectos serán determinantes a la hora de implementar con éxito una gestión integral por procesos, es decir, palabras más, palabras menos. La gestión por procesos requiere definir un marco de actuación para que se pueda desarrollar. La definición de ese marco de actuación constituye el cometido de la gestión por procesos. Vimos en el apartado anterior, hicimos referencia a la necesidad del cometido del término gobierno de procesos. Como resultado del trabajo de diferentes investigadores al respecto de esos temas particulares, se empieza a ver la importancia del estudio de este aspecto. eh, de tal manera que se puede medir o no si hay consenso claro al respecto de estos aspectos. Aquí entonces vamos a dar algunas de las definiciones de los más actuales e importantes investigadores al respecto, dando una visión particular del concepto sobre el que se trabajarán los siguientes ítems de esta presentación, de esta videoconferencia. Por un lado, Marcos y
Jacobson afirman que el término gobierno de procesos, ellos utilizan el término difuso. Es un término difuso ya que está relacionado con la dirección de personas, asignación de funciones y distribución de recursos en la organización en función de darle un norte a la organización como tal. Esa publicación de ellos es de 2010. Para esos autores, el gobierno de procesos se refiere a la dirección, coordinación y control de los colaboradores, grupos y por tanto la organización y las organizaciones que tienen cierto nivel de autonomía. También, y por otro lado, Spani es otro eh, investigador que ha trabajado el tema, define que el gobierno de procesos hace referencia al diseño de estructuras, indicadores, roles y responsabilidades para medir y gestionar una manera sostenible de un negocio, de los procesos de un negocio. Eh, de tal manera que, pues, que yo soy amigo, qué pena a mí, me pasé, me subí. Yo soy amigo o el concepto con el que yo en lo personal eh, trabajo es que el gobierno en los procesos implica especificar los derechos de decisión, delimitando y especificando el marco de responsabilidades que ayuden a desarrollar los comportamientos deseables, coherentes con el diseño y la operación de los procesos de negocio. De tal manera que el gobierno de los procesos hace referencia a dos ámbitos, a la dirección de los colaboradores y a la gestión de los aspectos técnicos para pasar de la gestión de uno a varios procesos, a diseñar integralmente una organización por procesos, de tal manera que vamos a distinguir dos comportamientos en el gobierno de los procesos. Una componente normativa, algunos, yo recuerdo un autor que hablaba de una componente bearovista que se refiere a la definición de las estructuras, asigna funciones, responsabilidades, detalla los mecanismos para formalizar las relaciones colaborativas en función de cumplir los objetivos estratégicos. Y por otro lado, una conductista que define y lidera el tránsito de la organización de una forma funcional, dejando de lado la manera horizontal, cultivando una cultura de cambio participativa que compite con la unidad de propósito y la implicación de los miembros en la organización. Entonces, por ejemplo, conocí una organización en donde eh, las diferentes áreas operativas de la cadena de valor se enteraban de cuando llegaba un pedido, de cómo iba el pedido y de cuándo ese pedido se despachaba en función de cumplir la fecha prometida al cliente final, eh, permitiendo establecer si el pedido se iba a tiempo y completo. Bien, hablemos entonces de la visión del gobierno en los procesos. Mm, Pues la documentación que yo he encontrado habla de tres aspectos importantes sobre los que debemos hacer referencia. El primero, un primer pilar, el liderazgo necesario para poder gestionar cambio de una organización funcional a una organización horizontal. Ese liderazgo está enmarcado entre los aspectos técnicos, pero sobre todo hace referencia a la dirección de los colaboradores, a la dirección de personal que laboran en esa organización particular. Por otro lado, pues otro pilar son los aspectos técnicos del gobierno de procesos, que se definen dentro del marco de actuación necesario para poder implementar una dirección integral por procesos. El diseño de tránsito de las organizaciones funcionales a las organizaciones por procesos,
así como el diseño estructurado de estructuras horizontales y la definición junto con la asignación de funciones y responsabilidades de la gestión de procesos. Y tercero, el tercer pilar corresponde a las cuatro eh, habilidades directivas clave. La gestión de cambio como piso de todo ejercicio exitoso, la construcción de equipos de trabajo, la proyección de mejora de los procesos y la gestión de conocimiento de dichos procesos. Entonces miren que somos coherentes con lo que estamos estudiando en los dos módulos. Claro, en el primer módulo sobre todo porque decimos que eh, partimos desde lo que tenemos en la cultura organizacional, que entendemos que requerimos de un proceso de mejora y que dentro del proceso de mejora trabajamos con el PHBA, en donde establecemos un plan que es coherente con el plan estratégico, con la planificación estratégica, que aterrizamos ese plan, que lo verificamos por medio de unos indicadores en donde en el actuar aparecen unos planes de mejoramiento que mm, coherentemente dan la gestión del conocimiento y de los procesos en un solo ciclo. Bien, vamos ahora a hablar de la madurez de la gestión de procesos al gobierno de procesos. Entonces aquí vamos a involucrar las matrices de los procesos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser coherentes en función de tener indicadores en función del ADN particular de la organización, pero que nos den una lectura completa y detallada de toda la organización y no simplemente de montar indicadores porque son una moda o porque los leí en la revista tal o porque el estudioso en la UMB salió volando pues con ese concepto y se enamoró. No, la idea es ser coherentes con lo que necesita la organización y permitir la construcción de indicadores que generen, que propendan por la generación del valor agregado. Pues aquí hablo de un autor que a mi parecer es muy claro al respecto, Hammer, en una publicación de 2007. Él básicamente propone que una organización en base a procesos de negocio depende de la gestión de cinco facilitadores clave y el desarrollo de cuatro cualidades determinantes. Esos cinco facilitadores son el diseño de procesos, los indicadores de medida, las competencias de proceso, la infraestructura de los procesos y la definición del responsable de los procesos. En cuatro cualidades: liderazgo, cultura, gobierno y experiencia. Y noten ustedes cómo los indicadores toman un aspecto importante dentro de este ejercicio, porque yo no quería, o bueno, mi función o mi objetivo no es mostrarles cómo las organizaciones necesitan indicadores y cómo hay herramientas TIC que facilitan la construcción de esos indicadores particulares y que esos indicadores pueden dar eh, una visión clara de los diferentes escenarios, de los diferentes del norte, pero en diferentes escenarios de la compañía, como lo puede ser el Balance Scorecard, sino quiero ir un poco más atrás en función de que reflexionemos al respecto de cómo los indicadores son necesarios en el ejercicio del mejoramiento de una compañía. Porque es que una vez que se reconoce el valor y se han implantado los métodos y herramientas de gestión por procesos, hombre, surgió el interés por definir un modelo global que ayude a comprender los elementos necesarios para poder implementar una gestión integral a base de los procesos del negocio. Y los estudiosos del tema llegaron a los modelos de maduración de los procesos. Pues en mi opinión los modelos están relacionados íntimamente con el concepto de gobiernos de procesos, ya que hasta cierto punto pues su objetivo es similar y comparable.
De una parte, los modelos de madurez de gestión por procesos pretenden identificar los factores y capacidades clave para poder conseguir la gestión, para facilitar que la gestión por procesos se extienda a toda la organización de una manera coherente, para que se viva. Por otro lado, el gobierno de procesos define un marco de actuación necesario para implantar en la organización una gestión organizacional en base a los procesos del negocio. Pues entendiendo que esas dos metodologías, por darles un nombre, tienen un cometido muy similar, pues vamos mm, a comentar los dos modelos de madurez que tienen una literatura supremamente interesante, y que le dan coherencia a los dos aspectos. Por un lado están The Process and Enterprise Maturity Model, por sus siglas en inglés PMM, de Hammer 2007, y The Six Core Elements of the Business Process Management, de Von Brock y Roseman de 2010. Por un lado, Hammer en 2007 propone que la gestión de la organización en base a los procesos de negocio depende de la gestión de 5 facilitadores, como ya los vimos, y del desarrollo de 4 cualidades determinables. Entonces, hablamos, por ejemplo, del diseño de procesos. Este autor dice que el diseño de procesos, pues hombre, es definir qué debe mejorarse, por quién, cuándo, dónde, en qué escenario, con qué nivel de precisión, con qué información requiere, cuáles son sus entradas, sus procesos y sus salidas. Eh, para este autor, este facilitador es el más crítico, ya que, ya que cuando no se tiene, lleva obligatoriamente al desorden y al caos de la organización. Entonces, son esas organizaciones, yo creo que todos hemos trabajado en una organización de esas en donde el desgaste es total y los resultados son muy pocos. Eh, por un lado, también, como ítem 2 están los indicadores de medida. Hammer recomienda definir un sistema de evaluación doble, desde las necesidades del cliente y desde la operativa, desde las áreas operativas. De tal manera que podemos ver lo que pasa in-house, lo que pasa adentro, y compararlo con lo que ven nuestros clientes que están afuera. Esa comparativa vale oro, en donde pues deben haber dos aspectos fundamentales. Primero, que los indicadores sean de verdad y no maquillados y que sean en tiempo real. Otro aspecto importante, otro facilitador, decimos que son las competencias de procesos, en donde pues estas competencias son el conjunto de cualidades y comportamientos que se necesitan para poder implementar el diseño de los procesos. Algunas de esas competencias serían, pues, de orden de visión global de la gestión por procesos y de objetivos, en donde el trabajo en equipo, la capacidad de dirigir personal y la necesidad de implicar, de cohesionar los diferentes procesos, pues son fundamentales. El facilitador número 4, la infraestructura de procesos, pues corresponde al apoyo y soporte desde las áreas de recursos humanos y de tecnología, bueno, desde las TICs, para brindar la información necesaria cuando se necesita, con la calidad que se necesita, con la cantidad que se necesita para poder eh, implantar, implementar, realizar el diseño de los procesos anteriormente definidos. Y como punto 5 encontramos el responsable de los procesos y es dotar de una cabeza, de un líder, de un papá a cada uno de los procesos, que se responsabiliza y que se echa a cuestas, eh, eh, ese ejercicio de los procesos del negocio. Quiero también entonces mencionar lo que el autor quiere decir al respecto de las 4 cualidades. Liderazgo en función de que es la condición, ese autor
trae una frase en latín súper chévere, sine qua non, para poder implementar una gestión integral por procesos, ya que el tránsito de una organización funcional a una horizontal supone de un gran cambio. Entonces, se necesita un liderazgo capaz de asumir ese reto y de dar soluciones al día a día, porque este tipo de objetivos son sumamente extenuantes. Este autor, Hammer, también destaca la importancia radical de este aspecto para superar con éxito el cambio de una gestión eh, para entregar al final una organización funcional por procesos. Por otro lado, pues, como ya lo he comentado, la cultura, pues se precisa de una cultura de trabajo en donde el cliente sea la parte inicial y final de cada uno de los procesos y de la organización como un todo, de tal manera que se permita la identificación de la demanda y el trabajo para satisfacer sus necesidades. Porque es que aquí se requiere del trabajo en equipo para asumir la propia responsabilidad y alcanzar los resultados y capacidad de adaptación a los cambios del entorno. El gobierno, pues básicamente es el que define los mecanismos y modos de relación interfuncional para potenciar las áreas operativas por procesos y por supuesto la coordinación y la experiencia como la capacidad de diseñar e implantar procesos, de definir indicadores de medida, de gestionar el cambio, de saber liderar proyectos de mejora, procesos de mejora, de proceso para poder entregar soluciones eficaces y sostenibles en el tiempo. Esta gráfica es bien interesante porque aquí con esta les voy a resumir lo que Von Brock y Roseman en 2010 realizaron. Ellos trabajaron un análisis de los modelos de madurez más relevantes, definieron el modelo de los 6 elementos clave de gestión de los procesos y básicamente el objetivo de ellos era describir y detallar un modelo que conciba la gestión por proceso como un sistema de gestión global de la organización. Pilas, no únicamente desde el punto de vista operativo. El resultado es el modelo que a continuación les socializo, en el que se sintetizan los factores claves y se desarrolla el conjunto de las actividades en las que debería concretarse cada uno de los factores. Al conjunto de actividades de todos los factores los denominan las capability areas. Básicamente los 6 factores claves de la gestión por proceso son, entonces aquí tenemos la primera columna, alineación estratégica, la segunda, gobierno, métodos, TICs, la siguiente, gente y la última, cultura. Básicamente estos 6 factores clave para la gestión de los procesos, eh, pues a mí en lo personal me parece como un modelo de madurez que son de los procesos que están muy relacionados con el concepto del gobierno de los procesos y su cometido puede ayudar a interiorizarse, a profundizar, a ir mucho más a fondo en la comprensión del concepto eh, en función de que de ese tipo de temas hay una determinada literatura, pero creo, a mi parecer, que aún hace falta. Los objetivos pretendidos por ambos conceptos son comparables, similares. De importancia, pues, indicar que los modelos de madurez de procesos se les ha dado dos críticas sustantivas. Por un lado, son modelos complejos ya que describen los factores que implantan una gestión en base a los procesos en toda la organización, pero no detallan ninguna operativa sobre se quedan muy en lo general y no permiten la lectura clara de lo particular.
Y por otro lado, no se clarifica la inversión requerida ni el esfuerzo necesario para iniciar un plan de implementación para pasar de vertical a horizontal. Por esa razón, muchos directivos no se convencen mucho del valor de este tipo de matrices, pero que tienen de interesante. Y es que para los procesos, para la estrategia, para la estructura de los procesos, mm, para los indicadores, se califica en cada uno de estos 6 columnas en dónde estamos. Entonces, en la parte superior está el deber ser, el estado del arte, eh, la descripción de lo que significa eh, ese aspecto para una empresa de clase mundial. Y vamos bajando de nivel hasta el nivel más bajo en donde no hay la más mínima aplicación y nos podemos medir entendiendo dónde está nuestra organización respecto de estrategia, de gobierno, de métodos, de TICs, de personas y de cultura. Porque a mí no me sirve de nada que la organización esté en el top y mis indicadores sean muy básicos o exactamente al revés, de que mis indicadores son pues de la NASA y mi organización está, o la organización en la que estoy midiendo, tiene aspectos muy básicos. Entonces, primer conclusión, las organizaciones van cambiando en el tiempo, van creciendo. Bueno, deberían ir creciendo, hay organizaciones que quedan estáticas y mueren. Así como los indicadores. El hecho de que hoy tengamos unos indicadores no quiere decir que en 10 años los indicadores nuestros deban ser los mismos. Bien, aquí es importante la distinción entre gobierno y gestión por procesos porque permite comparar los niveles de actuación de cada uno de los aspectos, con lo que la definición de planes de trabajo, planes de acción, se simplifica notablemente. Mm, la gestión por procesos hace referencia a un ciclo: identificar, modelar, diseñar, analizar, mejorar, ejecutar, evaluar y cambiar, como lo proponen Von Broek y Roseman en 2010. El gobierno de procesos define el marco de actuación para poder aplicar la gestión de procesos en toda la organización. Ese marco de actuación debe recoger los principios en los que se basa la gestión de la organización por procesos y debe mm, conceder a los miembros de la organización, claro, empezando por los directivos, de su valor consiguiendo altos niveles de aceptación. Yo voy más allá de que todos y cada uno de los colaboradores no solo los conozcan, sino que se conviertan en su camiseta, en función de que los trabajen, eh, en que no duden de ellos, en que los acepten, en que sumen en función de lo anterior. Por otro lado, se debe definir la organización en base a sus procesos de negocio y rediseñar las estructuras funcionales en base a ellos, definiendo funciones de asignación. También se deben modelar los procesos de negocio, detallando, definiendo muy claramente las etapas de cada uno y asignando los colaboradores y recursos necesarios. eh, Llegando también en un cuarto lugar a funcionar en base a los procesos definidos, creando una cultura de trabajo que potencie, que maximice la participación y la implicación de los trabajadores. Llegando en quinto lugar a la necesidad de evaluar el desempeño de la organización en base a los procesos descritos para iniciar procesos de mejora continua. Bien, llegamos a la triple E del gobierno integral de los procesos. Al gobierno de los procesos debe hacer referencia a dos aspectos para que se pueda implementar con éxito. Lo referente al aspecto técnico, y por eso Guillén en 2006 trabajó sobre la necesidad de la triple E.
diciendo básicamente que una organización de personas que comparten los medios para conseguir fines comunes necesitan un gobierno para ser excelente. Debe tener en cuenta tres elementos como los fines, los medios y las personas para llegar a ser eficiente, eficaz y ético. Por eso la triple E. Los fines para ser eficaces, los medios para ser eficientes y las personas para que dentro de un marco ético podemos llegar a dar la excelencia. De tal manera que el gobierno y las organizaciones, desde los medios, mide resultados, desde las personas los resultados en función de la ética y los fines los mide desde la eficacia. Las etapas del gobierno de los procesos, pues por un lado el mapa de los procesos de la organización debe explicar las necesidades de la colaboración interfuncional, de la asignación de responsabilidades, los indicadores de medida deben establecerse en un sistema de doble escala, interno y externo. La organización debe diseñar un plan de detalle de las prioridades de la organización y la implementación de un sistema de información eh, como mejor catalizador para la gestión de la organización. Entonces tenemos unas etapas de definición de arquitectura, diseño de procesos, ejecución y evaluación de los procesos en donde entendemos cómo los indicadores se convierten en un aliado estratégico. Entonces aquí podemos ver una matriz de procesos en donde tenemos un arquetipo, monarca, señor feudal, federación, caballero andante en función de cada una de las columnas, dando como resultado este tipo de ejemplo en donde está la ilustración típica de una empresa. Como conclusiones, el gobierno y la gestión se representan en dos niveles de decisión que relacionan y condicionan a sí mismos, porque la gestión operativa es la manifestación final del gobierno y la organización del gobierno que la define y condiciona el marco de actuación en la gestión operativa, que deben tener dos componentes, una normativa y una conductivista, que la ética, eficiencia y eficacia son aspectos esenciales en el desarrollo de una organización y la de los integrantes de la misma, y en términos generales, estas matrices se basan en la afirmación de que una organización escoge de manera específica el gobierno de sus procesos y en todo caso depende de los arquetipos, de la filosofía, del punto de vista de las personas, porque cada organización tiene un ADN particular. Y al final la bibliografía en función de que les pueda servir, en función de que, hombre, pues la verdad espero invitarlos a reflexionar al respecto de estos temas y les presento esta bibliografía para que investiguen más al respecto. Estimados estudiosos, fue un placer. Buen día. Si hay dudas o preguntas o inquietudes, estoy atento a gestionar.